momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 2 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. En la sesión anterior platicamos sobre qué era cadena de custodia, así como los supuestos de inicio de la misma, que decíamos que eran 3: hallazgo, descubrimiento y aportación. Muy bien, ahora tenemos que hablar un poco del tema del lugar de intervención. Cuando nosotros iniciamos una cadena de custodia, es muy importante el tema de la preservación del lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros no preservamos el lugar, personas que no tengan que estar en ese sitio pueden ingresar al mismo y obviamente van a contaminar ese lugar. Y pueden perderse, pueden modificarse, alterarse los indicios que se encuentran en ese lugar. Tenemos, cuando hablamos nosotros del lugar de intervención, antes se le decía lugar de hechos, nosotros hablamos del lugar donde nosotros localizamos los indicios o bien donde se dieron o se llevaron a cabo los hechos delictivos o el hecho delictivo. Entonces, el lugar de intervención va a ser el lugar donde nosotros vamos a entrar a procesar, a proteger, a preservar los indicios que se encuentren ahí. Pero también hablamos de lugares conexos. Los lugares conexos son aquellos que tienen relación con ese lugar de intervención y que no necesariamente son lugares donde se llevaron a cabo los hechos que se suscitaron o bien donde se llevó a cabo el hallazgo, pero que nos pueden brindar información para poder robustecer los indicios que se encuentren en el lugar de intervención. Por ejemplo, podemos nosotros encontrar el cuerpo de una persona en el patio. Muy bien. Ahí tenemos ya un indicio de que se llevó a cabo un hecho delictivo. Pero nosotros en un pasillo que está cercano a ese patio, nosotros podemos ubicar que hay goteo de sangre o podemos encontrar ahí alguna huella sobre la pared manchada con sangre. Nosotros ahí tenemos dos lugares. Uno va a ser el que va a ser propiamente de intervención y el otro va a ser un lugar conexo que también se debe proteger. ¿Por qué? Porque también contiene indicios que nos van a llevar a la verdad histórica del hecho que se suscitó en ese sitio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es acordonar. Esto con la finalidad de preservar el lugar intacto, tal como quedó después del hecho que se suscitó o de la situación que se presentó para que nosotros tuviéramos el hallazgo de algún indicio en ese sitio. Entonces vamos a acordonar. ¿Cómo se acordona? Va a depender mucho del tipo de lugar en el que nosotros estamos ubicados. Puede ser un lugar cerrado, puede ser un lugar abierto o puede ser un lugar mixto. El lugar cerrado se define como aquel lugar que está cubierto en todos sus lados y en la parte superior, ¿sí? Una habitación podría ser una oficina también. En el caso del lugar abierto, ahí nosotros tenemos un lugar que no va a estar delimitado por paredes alrededor y que tampoco va a estar delimitado en la parte superior. Quizá puede ser la calle. Ese sería un lugar abierto. Y tenemos finalmente los lugares mixtos. Los lugares mixtos hablamos que hay una parte que los delimita. Por ejemplo, un patio. El patio puede estar delimitado por paredes, pero en la parte superior no hay nada que lo cubra. Entonces, dependiendo del tipo de lugar, así nosotros vamos a hacer el acordonamiento y también la preservación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a llevar a cabo la priorización de indicios. No es lo mismo encontrar, localizar un cadáver en un lugar cerrado que en un lugar abierto. ¿Por qué? Porque obviamente en el lugar cerrado va a permitir que ese cadáver se mantenga durante un poco de más tiempo
aislado de los agentes que van a intervenir en su descomposición. En el caso del lugar abierto, obviamente, los agentes que intervienen en la descomposición de ese cuerpo van a tener un acceso más puntual al mismo. Entonces, por tanto, la priorización de los indicios va a ser distinta en cada uno de los lugares. Y el acordonamiento también. ¿Por qué? Porque en un lugar abierto nosotros la delimitación que tenemos es muy reducida. Nosotros tenemos que llegar a delimitar físicamente el lugar, porque obviamente hay acceso de personas que transitan libremente por ese lugar. No tenemos nada que nos contenga el acceso o contaminación de nuestros indicios, entonces necesitamos acordonar. Se habla de 2 cinturones de seguridad cuando nosotros acordonamos lugares abiertos, que es uno que va a estar cercano a los indicios que nosotros llegamos a observar. Nosotros llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es observar, tomar en cuenta nuestra seguridad, tomar en cuenta que no se necesiten servicios de salud, de primeros auxilios para alguna persona lesionada, y ya que establecimos nuestra seguridad, en ese momento empezamos a observar si a simple vista no tenemos indicios. Cuando nosotros ya hicimos eso, establecemos un primer cinturón de seguridad y de ahí establecemos un segundo cinturón de seguridad. En ese segundo cinturón de seguridad vamos a poner un puesto de control donde se van a estar registrando cada una de las personas que ingresen al lugar y que obviamente van a estar clasificadas dependiendo de la intervención que tengan en el mismo. Evidentemente vamos a trazar una ruta de acceso, una ruta que va a ser la misma de salida para el sitio de intervención. Ahí es donde todas las personas que ingresen al lugar van a tener que accesar. Y obviamente ahí es donde nosotros vamos a ir registrando quiénes ingresan y el motivo del ingreso. Cuando ya nosotros tenemos ese segundo cordón, ahí es donde establecemos ese puesto de control. Esto no quiere decir que entre ese primer cordón y el segundo cordón pueda accesar cualquiera, no. Simplemente lo que estamos dando es más espacio para que cuando nosotros realicemos esa búsqueda de indicios, esa priorización de indicios, nosotros podamos tener un campo más grande de acción, porque recuerden que hay indicios que a veces a simple vista no los observamos, entonces necesitamos esa búsqueda minuciosa y para eso vamos a ocupar técnicas de búsqueda. Hay diferentes técnicas de búsqueda, las más utilizadas son la de cuadrantes, la de criba, la de espiral. Esas son las que más se utilizan. La de cuadrantes, ¿cómo es? Bueno, se divide en 4 el espacio que nosotros tenemos y a través de cada uno de esos cuadrantes que establecimos se va haciendo una búsqueda. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ingresar una persona, quizá van a ingresar 2 personas porque se dividen a buscar en cada uno de los cuadrantes. En el caso de criba, la criba se utiliza cuando los espacios son muy grandes. Hablamos, no sé, de alguna situación de un accidente, por ejemplo. En este caso los indicios se van a esparcir en una extensión mucho más amplia. Entonces lo que tenemos que hacer es ir buscando quizá varios servidores públicos, obviamente con una ruta de ingreso establecida y con la protección debida para no contaminar el lugar. Vamos nosotros haciendo una búsqueda que es como si fuéramos haciendo un barrido del lugar. Vamos nosotros buscando hacia un sentido, volvemos a regresar y volvemos a ir, hacemos una especie de barrido del sitio para poder ir localizando indicios. Y finalmente la de espiral, que esa se utiliza cuando nosotros tenemos un indicio al que denominamos principal. Nos ubicamos en ese indicio y a partir de ese indicio iniciamos una búsqueda, como su nombre lo dice, en espiral. Se va a ir ampliando esa búsqueda hasta que nosotros localizamos más indicios. ¿Qué pasa
cuando nosotros ya tenemos localizados los indicios. Conforme nosotros vamos localizando los indicios, nosotros vamos marcando esos indicios. Nosotros tenemos indicadores para ir marcando esos indicios. En caso de que nosotros no tengamos dentro de nuestro kit o no tengamos a la mano el kit para poder ir localizando esos indicios, lo podemos hacer con hojas de papel, con cartulina. La idea es que nosotros vayamos marcando cada uno de los indicios para poder ir fijando fotográficamente cada uno de los indicios que vamos localizando y también de manera general fijar cómo es que se están ubicados los indicios dentro de ese lugar de intervención. Entonces nosotros vamos marcando los indicios, ya que los tenemos marcados, entonces sí vamos a empezar a procesar el lugar. Les hablaba hace un momento que es importante el tema de estar protegidos para no contaminar el lugar de la intervención. Esto es a través quizá de protectores para los zapatos, los trajes Tyvek que también nosotros conocemos, cubrebocas, guantes. En el caso de los trajes Tyvek te cubren completamente todo el cuerpo, te pones los protectores de zapatos. Ha terminado el video 2 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda que una vez que inicias a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito. Y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.